Sí. Buenas tardes. Dios esté bendiciendo a todos y a cada uno de ustedes. Y la bendición que tenemos de hablar de las cosas de Dios, de la palabra del Señor, compartirla. Y en esta ocasión, bueno, es un nuevo privilegio, una nueva oportunidad para que así lo hagamos. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por dedicar unos minutos para acompañarnos en esta transmisión. El tema de hoy es corazones divididos y está basado en 2 versículos. Allá en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 10, los primeros 2 versículos nos están hablando acerca de la condición y del estado que mantuvo el pueblo de Israel por largo tiempo dentro de lo que se refiere a su relación y comunión con Dios, la cual, bueno, en esta ocasión una vez más se vio deteriorada y, bueno, frágil, muy débil, lejana, ¿sí? Esa relación y que trajo graves resultados o consecuencias para la vida de esta nación. Leemos allá en Oseas, capítulo 10, versículos 1 y 2. Leyendo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Israel, la nación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Notemos, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. La ausencia o lejanía, el retiro, el distanciamiento de Dios no solo debe ocurrir o no solo puede ocurrir cuando un pueblo, y qué digo aún, una persona, se encuentre en una condición de miseria, de escasez, de notables limitaciones humanas o materiales, sobre todo hablando de posibilidades o recursos, de riquezas. No, el alejamiento de Dios, la claudicación, la vuelta de el pueblo hacia las cosas vanas puede ser aún, como lo vemos en este caso, en tiempos de bendición, de prosperidad. Dios había aumentado los bienes, las riquezas, la bendición al pueblo de Israel. Y quién dijera que, bueno, tenía que ser entre más Dios bendecía al pueblo, más el pueblo tenía que estar apegado, cercano y buscando al Dios eterno. Pero no fue así. A mayor bendición, a mayor prosperidad, mayor alejamiento, mayor claudicación.
mayor decaimiento espiritual. Aquí ya lo hemos leído, ¿sí? Israel empezó a vivir solo y exclusivamente para sí mismo. Y qué bueno que esos altares que erigieron hubieran sido para dedicarlo al culto del Dios eterno, del Dios verdadero, pero no fue así. Fue para, aquí ya lo hemos leído, para adorar a sus ídolos. Bueno, pero hubo un buen principio. Sí, Israel fue una frondosa viña, de acuerdo a lo que leemos aquí, y aún si fuéramos al libro de Isaías, en el capítulo 5, por ahí los primeros versículos, nos daríamos cuenta cómo Dios cuidó, cómo Dios protegió, cómo Dios hizo acopio de sus bienes, de sus bendiciones hacia el pueblo de Israel. Lo rodeó de comodidad en todos los respectos, no solo en cuanto a bienes materiales, sino en cuanto a vida familiar se refiere. Sí, una de las evidencias palpables de que Dios bendice y bendijo a su pueblo Israel es que haya prosperidad en cuanto a lo demográfico, el aumento demográfico, el crecimiento en cuanto a número de habitantes. Sí, un incremento notable, una multiplicación como los rebaños, ¿sí? Evidencia de que Dios estaba bendiciendo a su pueblo, era la multiplicación de sus habitantes. Pero ahora, por ahí en el capítulo 9, poquito arriba, de donde hemos leído los versículos 14 al 16, encontramos que había ya pronunciamientos de juicio de parte de Dios por esta misma situación. Y bueno, el pueblo, la población de Israel sería menguada, reducida. No más concepciones, no más embarazos, no más nacimientos. Y si había embarazos, no prosperaba, no había o había escasez en cuanto a los alumbramientos, porque el producto, se dice por ahí, moría en el vientre de las mamás. Qué situación tan especial o tan delicada. Pero Dios tenía, pensamos así, su dedo índice, tenía una acusación directa que hacerle al pueblo de Israel. Tenían ellos un doblez de corazón, tenían un corazón dividido, y eso era grave, por cierto, sí, delante de Dios. Pero no era la primera vez que esto ocurría. No tenían mucho de haber salido de la esclavitud después de 430 años de haber sido esclavos allá en Egipto, y después de haber salido, pues yo digo, gozosos, alegres, con danzas, con música, pues un gozo casi indescriptible. Por ahí en Éxodo capítulo 15 encontramos que las cosas se dieron, ¿verdad? Así de esta manera, como para que el pueblo se alegrara por la gran liberación que Dios había hecho de ellos en cuanto a quitar el yugo opresor del pueblo egipcio. Pero no pasó mucho tiempo de eso. Por ahí en Éxodo 32, los primeros 5 versículos, encontramos que ellos fabricaron un becerro de oro. Los detalles están allí en esos versículos, Éxodo 32, versículos 2 al 5. Y bueno, ofrecieron a Dios desde allí, ofrecieron a Dios un culto
sincretista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, debido a su claudicación temprana, ¿verdad? Tan rápido, lo de la ausencia prolongada de Moisés allá en el monte Sinaí fue un pretexto, fue una excusa. Si dijeron, no sabemos qué le pasó a este Moisés, no baja del monte, yo creo que ya se va a quedar allá definitivamente o por tiempo indefinido, y hagámonos dioses, dijeron. Sí, bien, entonces fabricaron ese becerro de oro y empezaron a dedicarle, aunque Aarón y otros dijeron que ofrecieron culto a Dios. Sin embargo, la adoración de ese ídolo fue evidente. Sí, ¿qué es el sincretismo? Tengo una definición aquí con respecto a este mal religioso. Sí, el sincretismo es una religión, es un sistema filosófico, se nos dice, que trata de conciliar o de reconciliar doctrinas diferentes, trata de unirlas. Eso es. Esto no resultaría nada grave y Dios no se daría por aludido, yo digo, si fuera entre religiones paganas de por sí. Pero cuando el sincretismo se maneja entre una religión pagana y la religión verdadera, ahí sí Dios tiene o tendría mucho que ver y reclamar, por supuesto, a los adoradores. Sí, porque querría decir esto que aquellos o estos están, a pesar de conocer al Dios verdadero, están adorando al mismo tiempo, ¿verdad? Ofreciendo un culto, un tipo de culto diferente a Dios, del culto que a Dios le agrada. Otro tiempo en el cual el pueblo de Israel dio muestras de tener un corazón dividido fue en los tiempos del profeta Elías. Es un caso muy conocido, ¿sí? Y él tuvo que llevar al pueblo, ese pueblo claudicante, ese pueblo venido a menos en cuanto a su devoción a Dios, lo llevó a tomar una decisión entre Jehová y Baal. Ese fue el planteamiento del profeta Elías. Sí. Y bueno, Baal, conocido uno de los ídolos o dioses cananeos, Baal quiere decir Señor. Y es el título del Dios supremo de los cananeos. Cuando el pueblo de Israel llegó, por cierto, a Canaán, ya había un cierto número de adoradores de Baal. Sí, había, es más, toda una dinastía sacerdotal allí, ¿verdad?, que se había constituido, pero para tributar a este dios pagano un culto, por cierto, un tipo de culto que era totalmente desagradable delante de Dios. Y allá en el monte Carmelo, toda vez que convocó el profeta Elías a los 450 profetas de Baal y reunido el pueblo de Israel allí, Dios iba a hacer, como lo hizo, una gran demostración de su poder, sí, de su presencia, de su realidad, y que el pueblo o despertaba. Y allí en Primero de Reyes 18:21, el profeta Elías les dijo así. Notemos cómo les planteó esta situación. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él.
Y aquí encontramos de primera intención que está registrado en esta escritura que el pueblo no respondió palabra, no contestó nada. ¿Qué quiere decir? Que estaban indecisos, completamente indecisos. Pero cuando vieron la manifestación del poder de Dios, y que descendió fuego del cielo y que consumió aquel holocausto que Elías había dispuesto allí en ese altar, ellos pronunciaron, se oyó de ellos una exclamación: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y bueno, aquí parecía como que ya al fin el pueblo estaba consciente, el pueblo se daba cuenta una vez más, porque Dios ya les había dado evidencias, muchas señales, tan solo 10 en suma, ¿sí? En los días ya finales, antes de su liberación, allí mismo en Egipto, ellos vieron la manifestación del poder de Dios y cómo Dios con brazo fuerte y extendido lo liberó de esa esclavitud, pero tan rápido se olvidaron. Pasó tiempo considerable, y bueno, esto ya lo registra el libro Segundo de los Reyes, por ahí capítulo 16, 17, cuando encontramos que cuando el rey asirio Salmanasar tomó cautivos a los israelitas, esto es, a los del reino del norte, ya con un reino dividido, y el reino del sur, Judá. Pero este rey asirio tomó cautivos a los israelitas en la región de Samaria. Y bueno, decidió repoblar esa región, como podemos saberlo, importando muchos pueblos, mucha gente ya de por sí pagana, adoradores de infinidad de ídolos, de dioses, y asentaron allí en la región norte de Canaán, esto es Samaria, y la raza se mezcló, es decir, los israelitas, los judíos allí establecidos, se fueron entremezclando, y a partir de allí se hizo una raza mixta, y también hubo una notoria claudicación. Todavía se oyeron voces, no sé si tardías o no, hasta dónde, pero un llamado a la reflexión, un llamado a la vuelta al Dios verdadero. Y leemos allí en 2 de Reyes 17, versículos 38 al 41, que dice de esta manera: no olvidaréis el pacto que hicieron vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os libertará de mano de todos vuestros enemigos. Ahí está. Si el pueblo de Israel se volvía al Señor, si el pueblo de Israel obedecía a Dios, Él les garantizaba, les prometía fielmente otra vez liberarlos y bendecirlos. Pero hay un pero, ahora sí, válgase la redundancia. Hay un pero aquí, cuando continúa diciendo el versículo, o los versículos: pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo, notemos, cuando dice: así sirvieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. El sincretismo, esa dualidad, sí, esa mezcla de religiones, sí, no es nueva, y no es nuevo, no es para nada, no es una novedad que haya corazones de adoradores que se dividen por eso. Sí, dice
y también sus hijos. Notemos cómo es el sincretismo, la adoración del Dios verdadero y de dioses paganos puede venir por generaciones, sí, siguiendo los hijos, el modelo de los papás, los nietos, sí, porque eso dice, y también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres, así lo hacen hasta hoy. Bien, hasta el tiempo, al menos, en que este libro, ¿verdad?, concluyó o se terminó de escribir. Y bueno, ahí está Dios diagnosticando la enfermedad de su pueblo, si regresamos ahí al libro de Oseas y las condiciones que prevalecieron durante ese tiempo. En Oseas 6:4 dice el Señor: ¿qué haré a ti, Efraín? Por mencionar a una de las tribus de Israel, se está incluyendo o mencionando a todo el pueblo de Israel, por cierto. Cuando dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿O qué haré a ti, Israel? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Porque también el reino del sur se había corrompido en cuanto a la idolatría. La piedad vuestra es como nube de la mañana. Sí, temprano solemos salir fuera de casa, asomarnos al patio o por la ventana, en fin, o abrir la puerta y podemos ver hacia el oriente. Sí, especialmente hay una nubosidad ahí, nubosidad cubre la mañana, está cubierta de nubosidad, ¿sí? Y uno, si no conoce los tiempos o diagnostica de manera correcta, uno podría decir, este día va a ser un día nublado, no va a haber un sol, y tal vez haya lluvia. Sí, pero pronto esa nubosidad, en unos minutos, se desvanece, se va, y la claridad, la luminosidad, los rayos del sol se advierten muy claramente. Sí, así dice el Señor: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, la vida piadosa, la vida espiritual, sí, las demostraciones de espiritualidad, las demostraciones de obediencia, las demostraciones de consagración, las demostraciones de un apego hacia Dios eran superficiales, solo por tiempo, solo por momentos, y se desvanecía. Dice, es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso es. Así estaba en esa condición el pueblo, y ya vamos reflexionando, ya vamos meditando en cuanto a la vida de la iglesia hoy, o nuestra propia vida personal delante de Dios, si es que nuestros corazones no dan muestras de una claudicación o tener corazones divididos, porque esa es también en gran parte la reflexión de hoy. Sí, no solo enfocar hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Y señalar en dirección a ellos y decir, ese pueblo. No, sino tomar como admonición, como ejemplo. Ese es el fin, esa es la finalidad. Sí, ese caso histórico, diríamos, sí, pero para analizar nuestra propia condición y situación delante de Dios. Sí. El corazón del pueblo entonces estaba dividido. Sí, no había que preguntarlo o preguntárselo más de una ocasión. Esto saltaba a la vista. Y quien más lo sabía y quien más se percataba de ello, por supuesto, era Dios. Sí. Tener el corazón dividido es un mal agravado. Sí. Su condición era miserable, pero se creían respetables. Sí, daban apariencia de una vida piadosa, sí, pero internamente
sí, había apostasía, había declinación, ya lo estamos considerando así. Profesaban tener fe en Dios, pero se apoyaban en sí mismos, confiaban en su propia fuerza, confiaban en su propia inteligencia o sabiduría, confiaban en sus recursos, en sus posibilidades, en sus riquezas, ¿sí? Ahí estaba su verdadera confianza, pero confundían la gracia con las obras. Sí, practicaban la religión, eran practicantes de la religión, profesaban la religión, pero como ya vemos, no lo estaban haciendo de corazón. No sabían decidirse entre Dios y Baal, entre Dios y otros ídolos, sí, que por cierto importaron, sí, para imitar cómo otros pueblos adoraban. Eso fue lo que hicieron. No les bastó, no les satisfizo el adorar a Dios, al Dios eterno, al Dios verdadero. Quisieron probar, quisieron ensayar y quedaron inmersos, quedaron cautivos, ¿verdad? En ese tipo de adoración pagana. Sí, y no distinguían, no sabían distinguir entre la verdad y el error. Esto es muy, muy grave. Esto era bastante lamentable. Y hacían parecer como que Dios era su Dios, ¿sí? Su objeto de adoración, ¿sí? Su amor, pero en la práctica Dios no ocupaba el primer lugar como asimismo lo deseó, y se olvidaron de cosas de la ley. Ellos que eran poseedores, que recibieron la ley de primera mano, no la acataban cuando debieron haber recordado el primer mandamiento que dice allá en Éxodo 20 o Deuteronomio 5: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Sí, pero titubeaban entre tener su confianza en Dios y su propia justicia, basado en sus propias obras. Confiaban en su calidad de vida, pero esta dejaba mucho que desear, y no había una entrega, como vemos, no había una entrega real al Señor. El corazón dividido es una enfermedad grave. Sí. Si lo viéramos físicamente, su servidor no es un profesionista en cuanto a medicina se refiere. Escucho de cardiólogos y algunos otros médicos que una afectación seria del corazón, un bloqueo en el corazón, cuando parte del corazón empieza a dejar de funcionar como debe, hay problemas muy graves. Bueno, en el sentido espiritual, ¿qué podemos decir? Sí, ¿qué podemos decir? Hay situaciones graves, bastante delicadas. Cuando una iglesia del Señor, una iglesia que se aprecia ser de Cristo, está dividida en su doctrina, se convierte en una iglesia herética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya empieza a haber ahí mezcla de verdad con falsedad, de verdad con el error, y esto a veces suele ser muy sutil, sí, apenas imperceptible, pero en la realidad, cuando así se entrega esa palabra mezclada, esa palabra adulterada, si no de inmediato, pero sí tiene efectos en la vida de los creyentes, en la vida de los oyentes, tiene efectos nefastos. Sí. ¿Por qué? Porque se convertirá en una iglesia apóstata. Sí. Bien. Sí, cuando amamos a Dios y amamos al mundo, Cristo es insultado por cuanto hay un rival. Sí, dice el escritor sagrado
el apóstol Santiago, y él es muy fuerte, hace una declaración muy fuerte en cuanto a que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Sí, lanza esa pregunta. Sí, cuando le ofrecemos culto a Dios sin sentirlo realmente, sí, es como, y con toda razón, bueno, Dios nos diría, sí, en calidad de adoradores, no sé qué clase de adoradores en algún momento Dios permita, Dios quiera y nos ayude para que seamos verdaderos adoradores. Él anda en búsqueda, busca constantemente, allí lo dice Juan 4, 23, 24, que dice que Dios busca adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Pero con toda razón Dios nos diría, sí, para concientizarnos: me dedicas tu voz, pero no tus pensamientos. Me dedicas tus manos, pero no tu corazón. Me dedicas tu experiencia, pero no tu voluntad. Me dedicas tiempo, sí, pero no tanto como se lo dedicas a tu celular. Te entregas, pero siempre con condiciones. Recorres parte del camino, pero muchas veces te quedas parado, en suspenso ahí, a medio camino, y no terminas de hacer el recorrido hacia mí. Tratas, quieres, buscas, intentas acercarte a mí, dices que lo haces, pero la realidad es que te quedas a medias. ¿Qué cosas con esto de corazones divididos? Pero, en conclusión, Dios, por cierto, y esto es verdad, Dios conoce nuestros corazones. Si Él sabe si somos íntegros, porque de eso se trata, tener un corazón íntegro. Hoy no es fácil esto, un corazón de una sola pieza. Sí, de una sola pieza, eso enmarca la integridad. Sí, Él sabe si somos íntegros para con Él o no. Y Él quiere darnos corazones sanos. Él quiere sanar nuestro corazón. Él quiere del todo regenerarnos y aliviarnos del mal que posiblemente está haciendo presa de nuestras vidas. Sí, Él quiere que le amemos. Por cierto, el primero y más grande mandamiento que sabemos y que solemos repetirlo más de una vez con alguna frecuencia. Sí, allí tenemos claramente, bien definido, bien esclarecido que Dios quiere, ¿verdad? El primer lugar en nuestras vidas, que le amemos, que le sirvamos realmente y hagamos su voluntad. Dios no quiere que tengamos corazones divididos, sí, sino corazones íntegros, sumisos y obedientes y conscientes, ¿verdad?, de cuál es su voluntad, de cómo Dios quiere que le agrademos. Así que gracias a Dios por esta reflexión, gracias a Dios por esta meditación, y que esta misma sea útil y sea provechosa a nuestras vidas. Que Dios nos concientice. Creo que hay necesidad en todos nosotros, de alguna manera, en cierta medida, hay necesidad de que haya una revisión, un análisis personal, una reflexión profunda en nuestro ser, y que seamos de un solo corazón. Como dice por ahí un canto: dame un nuevo corazón que te busque, que te ame noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía.
Sí, que la bendición de Dios, que la gracia del Señor esté siendo con cada uno de ustedes. Es mi deseo y es mi oración en esta tarde. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les sostenga siempre, ¿verdad? Con su brazo poderoso, y que cada día, ¿verdad?, haya uno nuevo, retomar, ¿verdad?, esta sana y maravillosa profesión como Dios desea. Que Dios les guarde, que Dios les ayude y que Dios les bendiga. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén.